por lo menos unas 2 personas que nos ayuden. Ya. Bien, entonces, este es el proyectito que habíamos realizado la clase anterior, con multidiomas, vimos los eventos y todo lo demás, ¿verdad? Hoy vamos a crear un nuevo proyecto. Y mientras genera el proyecto ya vamos tomando la lista, ¿no? Actividad en blanco. Le vamos a colocar como nombre. Este sería nuestro laboratorio 02. Entonces proyecto.aplicaciones lab 02. Así es como va a ser el package name. Aquí le vamos a aumentar proyecto.aplicaciones Texa 2021 punto lab 02. Listo. ¿Dónde se va a guardar? En lab 02. Creo que aquí en la unidad D habíamos creado una carpetita. A ver. Desarrollo móvil. Creo que fue aquí. No. Aquí fue, ¿no? Sí. Proyectos móviles. En esa misma carpeta le vamos a poner. Laboratorio 02. ¿Se entiende? Al final ya habíamos explicado que el package name, creo que en el anterior nos olvidamos ponerle este nombrecito más como nombre del paquete, ¿no? Este es un paquete común más el nombre de la apps y hace una firma completa, ¿no? Como nombre, apellido, paterno, materno en las personas. Ese nombre de paquete es el identificativo en el Play Store. Entonces, es importante colocarle un nombre adecuado en el paquete. ¿Dónde lo vamos a guardar? El lenguaje y el Android SDK. Creo que este mismo habíamos elegido en la clase anterior. Lo vamos a dejar ahí. Le vamos a dar Finish. Ya. Ok, está importando el Gradle Project, algunos tips. Bueno, mientras eso va trabajando, atiendan a la lista. Bien, vamos a la carga de asistencia. Calero Martín. Presente. Martín, ya. Castro Alex. Presente. Caumol José Luis. Presente, ingeniero. Coca Félix. Presente, ingeniero. Denker Hans. Presente, ingeniero. Ya. Ewes Cristian. Presente. Espinosa.
José Santiago. Flores Cristian. Presente. Gutiérrez Carlos está. Presente, dice ingeniero Flores. Usted, Gutiérrez presente, ingeniero. Ingeniero Flores, dice presente. ya, Gutiérrez Flores. presente, ingeniero. Ya, listo. Muy bien. Mamani Edgar Cristian. Presente, ingeniero. Ya. Mamani Juan Daniel. Presente. Bien. Martínez Said. Presente, ingeniero. Bien. Montaño Mejía Ángel Arturo. Presente, ingeniero. Ya. Montaño Denar Weimar. Presente, ingeniero. Ya. Rojas Dayana. Presente, ingeniero. Muy bien. Rojas Ponce Fernando Felipe. Presente, ingeniero. Ya. Soto Rudy. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Creo que el único que hoy es José Santiago Espinosa. En el chat hablaba ingeniero. ¿Sí? A ver. Sí, presente. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces el micrófono. Listo, entonces estamos todos completos, ¿no? Muy bien. Eso ya está revisado. Veamos si ya creó nuestro paquete Java. Aquí está nuestro main activity. Bien. Creo que se abrió. Este es el de la calculadora que ya habíamos hecho, ¿no? Sí, es que cuando lo creó, Ajá. lo puso en la misma carpeta. Ajá. Sí, eso fue. Ya. File. Ni modo. Close project. Listo. Vamos a crearlo de nuevo. New project. Laboratorio 02 le vamos a poner. Hoy es lunes, ¿no? Así. Y vamos a elegir otra carpetita. Ahí mismo, Lab 02 lunes. Pero para que no vayamos complicándonos, vamos a crearnos una nueva carpeta. Es este. Así es, ¿no? Guión bajo. Ok. Dentro de esta carpeta vamos a crearnos otra subcarpeta. Laboratorio 02 le vamos a poner. Ahí. Ya. Muy bien. Para que no haya problemas, ¿no? Android 6, API 23. Finish.
¿Quién vio el partido de la selección ayer? ¿Nadie? Yo. ¿Y jugó nomás o no jugó? Porque yo no tuve mucho incentivo de verlo. Al comienzo, lo arrasó, pero después hicieron 3 cambios y llegaron 2 goles de Marcelo. ¿Y quiénes entraron después? Seguro unos jugadores de Blooming, ¿no? Henry Vaca, y Henry Vaca de Olimpia y otros 2 que no me acuerdo. Pero yo no sé por qué no mantienen ese mismo equipo, ¿no? Desde el principio. Si Henry Vaca es bueno. Es bueno y ya saben que ese equipito se mantiene estable. Es el haitiano que se equivocó hartísimo y no lo sacaron hasta que llegó un penal más que hizo, recién lo tuvieron que sacar. ¿Cuál haitiano? En un bar, ¿El en árbitro? nacionalización. Hay un haitiano nacionalizado en Bolivia. Ajá. Y era malazo. Ya está, ¿no? Ya se debutó y se atrasó mucho. Claro. Pues. Tenían que mantener un equipo estable. ¿Cómo van a ir a experimentar, no? Ya cargó. Listo. Entonces ahí tenemos un proyecto vacío, solo está en Main Activity. Ya sabemos que aquí en Resource tenemos los layouts, que son las interfaces. Aquí tenemos los iconos, ¿no? Este es muy importante, el archivo string. ¿Cómo les ha ido con su aplicación en 3 idiomas? A ver, ¿pudieron hacerlo? Recién lo voy a hacer ingeniero por el video. Ya, muy bien. Lo vamos a ampliar hasta mañana. Ok, ¿alguien que lo haya hecho? ¿Nadie? A mí me falta el botón de switch. Vale, falta un poquito, listo. Pero ya vamos avanzando. Toda esta clase lo están grabando, es que yo lo veo súper borroso como para grabarlo yo mismo. Ya. Me acuerdo, son las Es que no sé, el internet últimamente 8, está a muy las mal. 8:20. Háganme acuerdo, 8:30 más o menos, lo voy a detener y lo voy a procesar el video, ¿ya? Para ver si estamos grabando bien, ¿listo? Listo, Inge. Hasta ahora solo hemos creado este Ok. proyecto, ¿no? Bien, ¿de qué nos vamos a encargar en esta clase? Sí. Bueno, en esta clase vamos a ver los layouts. ¿Qué dijimos que eran los layouts? Son las vistas. ¿Tipo contenedores? Muy bien, contenedores de los demás componentes visuales, ¿no? Como la madre de todos los objetos visuales que tenemos, ¿no? Y ellos ya definen un comportamiento de distribución de cómo se organizan los componentes, ¿no? Así más o menos. Es decir, por ejemplo, ¿cuál hemos usado nosotros? El linear. El linear Horizontal layout. y vertical. Exactamente. El linear layout tiene un comportamiento como si fuera una pila, ¿no? Es decir, si yo pongo mi interfaz así y fuera un linear layout con el sentido vertical, entonces agarro una caja de texto, Lucky, ¿no? La caja de texto viene acá. Pongo un label, viene aquí. Otra caja de texto, viene aquí. Un botón, viene aquí. O sea, se va apilando, ¿no? Apilando. Puede ser así o puede ser en el sentido horizontal, dependiendo cómo configuremos. Entonces, con un linear layout, yo no puedo agarrar un linear layout y decir, a ver, si he colocado como contenedor principal de mi ventana un linear layout y agarro yo una cajita de texto y por defecto se hace así
y agarro otra cajita de texto y por defecto se viene aquí abajito. Entonces yo con el mouse de acá quiero arrastrarlo para que esté al lado derecho de esta otra caja de texto, digamos. No se puede hacer ni aunque lloremos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un linear layout, es un componente que ya distribuye, ya define de forma natural cómo se van a comportar o cómo se van a distribuir los componentes dentro de él. ¿Está claro? Si quiero hacer eso, tendría que hacer otro layout. Existen diferentes tipos de layouts. ¿Ya? A ver, vamos a entrar aquí. Vamos a ver los diferentes layouts en Android Studio. Vamos a analizarlos. Vamos a analizarlos. Bien. A ver, por ejemplo, tendríamos... Bueno, este es como crear... Quiero ver los tipos de layout, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos linear layout, que es el que hemos utilizado. Tenemos el frame layout, relative layout, table layout y el grid layout, ¿no? Cada uno de ellos, dependiendo qué tipo de información nosotros queramos presentar, algunos serán más idóneos para nosotros, ¿no? Que cortó su... Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Soy yo? ¿Se cortó? Sí, jefe, Hola, lo hola. escuchamos. Sí, ya, muy Sí. bien. Ahora sí. A ver, vamos a leer así rápidamente los contenidos de esto, ¿no? Primero vamos con un atributo de un layout, por aquí. ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita? ¿Voluntario? A ver, yo. Ya. Ya. Todas las características de un view group o un view son representadas a través de atributos que determinan algunos aspectos. Encontrarás atributos para el tamaño, alineación, padding, border, background, etc. Cada atributo XML descrito para un componente tiene una referencia en la clase Java que lo representa. Esto quiere decir que al usar un elemento TextView nos estamos refiriendo a una clase TextView. Identificador de un view. Existe un atributo que heredan todos los elementos llamados ID. Este representa un identificador único para cada elemento, lo que permite obtener referencias de cada objeto de forma específica. La sintaxis para este ID sería la siguiente. Muy bien, eso ya Android lo ID igual a... Muy bien, gracias. Entonces, esos son algunos atributos que por defecto ya vienen de los layouts, ¿no? Bueno, a ver, de repente nos hemos saltado un poquito, si estamos bien. ¿Otra persona nos ayuda con esto? Ya, Inge. Gracias. Donde el símbolo @ indica al parser interno de XML
que comienza un nuevo identificador para traducir, y el símbolo más declara que dicho ID no existe aún. Por ello se da la orden para crear el identificador dentro del archivo r.java a partir del string que proporcionamos. Muy bien, y aquí está la clase R, ¿se acuerdan, no? La famosa clase R. Es a través de ella que nosotros podemos localizar los objetos cuando queremos interactuar en las vistas, ¿no? Bueno, para obtener un view de una actividad, utilizamos el Find View by ID. Esto también es importante revisar. A ver, alguien que nos ayude con esta lecturita. Otra persona, por favor. Obtener view en la actividad con Find View by ID. Una vez definido un ID para los view que deseas manipular en el código, se usa el método Find View by ID para obtener sus instancias. Lo sería obtener la referencia del text view que Android Studio incluye dentro de una nueva actividad en blanco. Supongamos que le asignamos un ID referenciado con el nombre texto Hello World. Muy bien. Esto también ya lo habíamos practicado, ¿no? Si tengo un ID, un texto Hello World, lo tengo que buscar con Find View by ID dentro del contexto en el que estoy a través de la clase R para poderlo manipular posteriormente. Todos los componentes visuales, incluido la caja de texto, un label, un botón, son objetos que heredan de una clase principal que se llama View, ¿no? Incluido los layouts. Todo lo que es visible heredan de una clase View. Entonces, ya el text view es una subclase de una clase principal que se llama view. Por eso es que en los eventos, cuando colocamos nosotros, decimos view simplemente como un parámetro en la firma del método que necesitamos desarrollar. ¿Cuáles son los parámetros de un layout? A ver, alguien nos ayude con esta otra lecturita. Hola, hola. Yo, ingeniero. Ya, gracias. Los parámetros de un layout, son atributos especiales que determinan cómo se relacionan los hijos de un view group, dependiendo de su posición y tamaño. Esto se describe de la forma layout parámetro para someter al view en cuestión. Programáticamente se representan como una clase interna llamada viewGroup.layoutParams. Dependiendo de la jerarquía encontrada en el layout, asimismo se aplican los parámetros y muestra el cuadro, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos una jerarquía. Fíjense, tenemos un linear layout. Existe un relative layout. Aquí tenemos un view, otro view. Y todos estos elementos podrían estar de alguna manera dentro de un layout, ¿no? En realidad los objetos nunca existen de manera directa en una interfase. Siempre van a pertenecer a alguno de los layouts. Algunos de los parámetros que es importante determinar, por ejemplo, bueno, aquí nos dice, dependiendo del view group, asimismo será la naturaleza de los parámetros, pero existen dos que son comunes independientemente del elemento, y estos son el layout width y el layout height, ¿no? ¿Cuál va a ser la anchura y la altura del layout? A veces esto en las aplicaciones móviles con relación a las unidades de medida no son en realidad como las aplicaciones de escritorio cuando decimos en píxeles, ¿no? Va a ser de 600 píxeles o de 400 píxeles, sino que se toma una cierta unidad de medida, un modo que se autoadapta de acuerdo al tamaño del dispositivo. Veamos entonces esa partecita de aquí, por favor. Otra persona que nos ayude con esta lectura. Ingeniero, Sí, ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? Ya. Definir el layout width
y layout here. Estos parámetros definen el ancho y la altura respectivamente de cualquier view. El gran meollo está en qué valor usar para ambos. Es posible asignarles medidas absolutamente definidas en DPS. Sin embargo, Google recomienda hacerlo cuando sea estrictamente necesario, ya que este tipo de medida puede afectar el UI en diferentes tipos de pantalla. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo el ancho y el alto de un layout, ponerlo en DPS en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Porque como hay celulares pequeñitos, grandes y extremadamente grandes y otros que hay que usarlos con 2 manos para hacer una llamada, ¿no? Algo así. Entonces, hay que ver que alguna unidad de medida que sea referencial en realidad, de acuerdo a los porcentajes o al tamaño de la pantalla, ¿no? Como ayuda de diseño, se nos han proporcionado 2 constantes que ajustan automáticamente las dimensiones de un view. Y aquí tenemos el wrap content, ¿no? ¿Qué hace el wrap content, por ejemplo? Ajusta el tamaño al espacio mínimo que requiere el view. En el siguiente ejemplo, se ve cómo un botón ajusta su ancho y alto a la cantidad necesaria para envolver el texto interior. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, layout width, y esto fuera de un botón, y en vez de ponerle 30 dps o 60 dps, le pongo wrap content, ¿no? Y el haze también wrap content, entonces el ancho y el alto del botón va a ser lo necesario, lo suficientemente necesario para albergar este contenido que dice pagar, ¿no? Pero si yo le pongo pagar en caja, ¿no? Más grande el texto, el botón también será un poquito más grande, de acuerdo a su contenido. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Vamos con el match parent. Otra persona que nos ayude con el match parent. Tenemos entonces uno de los primeros valores, es el wrap content, ¿no? Que se autoajusta al contenido. El otro valor del width o del haze que le podríamos colocar es el valor de match parent. ¿Qué significa el match parent? ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita nada más? Porfa. Yo dije, Ya, gracias. ajusta el tamaño a las dimensiones máximas que el padre le permita. La siguiente ilustración muestra el mismo botón anterior, solo que asignado a Match Parent a su parámetro Layout Width. Muy bien. Entonces, si tenemos en el mismo botón, por ejemplo, y le ponemos layout width match parent y layout haze match parent, si su contenedor de ese botón fuera un linear layout u otro, entonces se va a ajustar la anchura a todo el contenedor donde él está. En otras palabras, su objeto padre, ¿no? Quien lo alberga. ¿Ya? Y haze, lo mismo, la altura se va a albergar a la altura de su contenedor. Ah, bueno, aquí le ha puesto wrap content. ¿Qué pasaría si yo le pongo width match parent y haze también le pongo match parent? Entonces la altura de este botón sería hasta abajo, ¿no? Toda la altura de todo el componente. ¿Se entiende? En este caso le ha puesto width match parent, todo el ancho del componente padre, pero en el haze le ha puesto wrap content, de acuerdo al contenido, ¿no? ¿Está claro? Visualmente, si le hubiera puesto también aquí match parent en el haze y esto hubiera sido tan largo como el teléfono, el contenedor, entonces este botón hubiera ocupado todo el espacio. Si es que fuera el único, obviamente. Y si son dos, entre ellos tratan de pelearse en base a un parámetro. Vamos a ver como el gravity, que nos permite definir algunos otros aspectos para poder definir eso. Bien. Vamos entonces, ¿se entiende hasta aquí el valor match parent y wrap content? El valor wrap content como valor de width y haze y el valor match parent como valor de width y de haze que podrían utilizarse de acuerdo a nuestra necesidad. Aparte de que también se pueden utilizar valores numéricos fijos con un valor de la unidad de medida DPS.
¿Preguntas, dudas? No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Ok, eso es muy importante, por lo menos manejar eso, algunos de los atributos. Ahora vamos con el frame layout. Ya habíamos dicho que hay distintos tipos de layout. Vamos a ver el frame layout. ¿Para qué es un frame layout? ¿Cuál es su comportamiento en realidad de un frame layout? ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita? Vamos, vamos. Yo, ingeniero, Ya, muy bien. un frame layout es un build group creado para mostrar un solo elemento en pantalla. Sin embargo, puede añadir varios hijos con el fin de superponerlos, donde el último hijo agregado es el que se muestra en la parte superior y el resto se pone por debajo en forma de pila. Para alinear cada elemento dentro del frame layout, usa el parámetro Android Layout Gravity. Muy bien, ¿no? Entonces, el frame layout es un view group, ¿ya? Creado para mostrar un solo elemento en pantalla. Dice, podemos añadir varios hijos con el fin de superponerlos, donde el último hijo agregado es el que se muestra en la parte superior. ¿Ya? Los demás podríamos acomodarlo un poquito, o bien a la izquierda hacia arriba, a la derecha hacia abajo. Aquí sería center horizontal top, ¿no? En el centro, de manera horizontal y arriba. Podríamos decir left center vertical, aquí center, o right center vertical, que son right, derecha, más el center vertical. En realidad son combinaciones de valores que le podemos dar para que más o menos se acomoden algunas cosas. ¿Ya? El parámetro gravity se basa en las posiciones comunes de un view dentro del layout y se escribe con constantes de orientación. Por ejemplo, top indica la parte superior del layout, left indica la parte izquierda, right se refiere a la parte derecha, button el límite inferior del layout, es decir, abajo. Ahora, center horizontal, centro horizontal del layout, center vertical, alineación del centro vertical del layout, y center es la combinación de center vertical con center horizontal, ¿no? Con estos dos, es decir, al centro de todo. ¿Sí? Como se muestra en la ilustración, es posible crear variaciones combinadas, como por ejemplo right más button. En código, esta combinación puede representarla con un OR inclusivo, ¿no? Con esto de aquí significa un OR inclusivo. Layout gravity, le estoy diciendo right, es decir, a la derecha, y también que esté abajo. Entonces esto se va a ir derecha abajo, sería aquí, ¿no? Al lado derecho, pero abajo. En el código le colocamos este slash de aquí, que significa, es como un O, es decir, esa propiedad más esta otra propiedad, más esta otra propiedad, que es como una suma en realidad. ¿Está claro? Y bueno, este es uno de los layouts sencillitos que solo se usa para mostrar un solo componente, dice en la pantalla. Nada más, no nos permitiría mostrar dos componentes. ¿Conocen alguna aplicación que solo muestre un componente en pantalla? No. No. Si todos los días la utilizan. WhatsApp, ingeniero. WhatsApp, pues WhatsApp. WhatsApp. A ver, revisen su WhatsApp. En chat, en estado y en llamada, todito. En realidad es un solo componente. Eso que están viendo ahí es un solo componente. En realidad es un layout, un frame layout, ¿no? Claro, tiene varios, cada contacto que nosotros vamos viendo ahí en la conversación son los contenidos. En realidad tiene un componente que se llama un list view, ¿no? Un componente, un list view
que permite mostrar un listado de objetos. Ahora, y fíjense que tiene abajito en el lado superior derecho, perdón, inferior derecho hay un botoncito, ¿verdad? ¿O no? No sé si aquí lo tendrá en esta versión. Sí, el Pachaf. Aquí, bueno, aquí es diferente, ¿no? En el web. Pero en el abajito hay un botoncito que nos permite ir a los contactos directos, ¿no? Y buscar contactos cuando están en el chat. Abajo, sin seleccionar ningún contacto, hay un botón que se queda fijo, ¿lo ven? Por más que ustedes los contactos los hagan para arriba o para abajo, hay un botón que se queda fijo ahí. ¿Experimentaron o no? Sí. Venga, vamos a ver, ¿Dónde estás? Let's view. Aquí estás. Bien. Ya. Dejemos lo que cargue Let's view, ¿no? Entonces, está claro que el WhatsApp, por ejemplo, utiliza un solo componente. Un solo componente. Y este botoncito que lo alinea aquí, en realidad es un componente flotante para que tenga el efectito de que no avance conjuntamente con los contactos. Este botón de acá se queda fijo. Ya vamos a ver cuando vayamos viendo. Con el parámetro, entonces, ¿cómo podemos ir alineando los objetos en un lado o en otro lado? Aquí nos está mostrando con layout gravity, ¿no? ¿Dónde se va a acomodar el componente? Yo no puedo decir, de aquí del center un poquito más abajo. No, esos valores ya están así, ¿no? Left, center, vertical, right button, left button. Con estos componentes podemos alinear un poquito los demás objetos que podemos colocar dentro de un frame layout. Bueno, y este ya es el paso para elegir un frame layout. Por ejemplo, aquí está poniendo, mire, el componente principal es un frame layout. Ha colocado un botón, un image view y otro image view, ¿no? Entonces, luego de ello, refactoriza el nombre del layout, bueno, le pone ciertos nombres y más o menos queda el diseño, ¿no? Aquí está una imagen que ha colocado y aquí está el botón que dice saltar. ¿Cuántos ha colocado? Ha colocado 2 imágenes y un botón, ¿no? Pero fíjense que el botón, ¿dónde se alineó? Abajo. ¿Por qué? Porque le ha puesto layout gravity, center horizontal y button más abajo, ¿no? Al centro de manera horizontal y abajo. Entonces, por eso es que el botón está aquí. Y bueno, esto deben ser 2 imágenes. Este debe ser una imagen y esto debe ser otra imagen. Veamos a ver. Este es la image. Es un background frame layout. Ese es el source, donde está la imagen. El tipo de escala. Y está el gravity, ¿no? Top, center. Arriba al centro. Entonces, debe ser este de acá. Bueno, la imagen en realidad el fondo. Toda la imagen de fondo que le ha colocado. Y luego tenemos otra imagen en el Gravity, le ha puesto simplemente Center. Ese debe ser este de aquí. Bien. Entonces no es porque yo el botón lo ponga primero o de último, no determina su posición. Lo que determina su posición es el layout Gravity. Pero este layout Gravity solo si estamos dentro de ¿dónde? Hola, hola. De un frame layout. Dentro de un frame layout, ¿no? Muy bien. Perfecto. A ver, vamos a hacer tratar de hacer este diseñito en nuestra aplicación acá. Nos vamos a nuestro layout. Aquí.
más grande. En este caso, por defecto, este es el layout estrella ahorita de la última versión, bueno, de la versión que yo tengo. Constraint Layout es el layout que por defecto viene porque de alguna manera es el mejorcito para poder utilizarse dentro de los componentes. Pero eso no quiere decir que sea el único layout para todos los elementos. Depende de cómo ya diseñar mi interfaz. ¿Ya? Entonces nos vamos a vista código y aquí es mejor modificar directamente en este lado, ¿no? Observemos en este ejemplo, nos está mostrando un frame layout, nada más. Podemos nosotros directamente copiar todo esto y decir frame layout. Frame layout. Listo. Y automáticamente se cambia aquí el cierre. Ahora ahí adentro, ¿qué tiene? Vamos a colocárselo estos botones, el image view. Esto lo voy a borrar. Bueno, antes de colocar eso, le vamos a dar vista a diseño. Ya mi componente principal es un frame layout. ¿Qué pasa si coloco un botón? Ups, no se colocó todavía. Buttons. Ahí está el botón. Entonces yo agarro y venite más abajo, botón más abajo, naranja, ¿no? No me hace caso porque es un frame layout. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué atributo le tenemos que colocar para poder modificar su valor? Layout gravity, ¿no? Sí. Entonces aquí decimos layout. Ahí está, layout gravity. Y aquí ya tenemos, ¿no? Right, button, left, center. ¿Ok? Diseño. Está al centro, ¿no? Ok, pero quiero que se venga abajo. Ah, muy bien. Center. Y le pondremos entonces también button. A ver. Centro, abajo. Podemos ir sumando, ¿no? Claro, no tendría sentido centro, abajo, izquierda. Si quiero que esté en esta esquina, ¿qué tendría que decirle? Button. Left, ¿no? Abajo a la izquierda. Ah, muy bien, ¿dónde está? Abajo a la izquierda. Aquí. Aquí sería derecha, ¿no? ¿Se entiende el comportamiento del frame layout? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Si bien acá, a ver, vamos a ponérselo estos tres aquí. Ya que hemos alineado un poquito, vamos a reemplazar esto, lo voy a borrar. Ponemos ahí. Tenemos un image view. Claro, nos sale error porque en este caso, bueno, aquí no pasa nada. Aquí necesitamos estas imágenes, ¿no? No tengo una imagen de fondo, un background frame layout, no lo tengo, está en Drawable y no tengo esta imagen tampoco. Pero podríamos colocarle, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a Drawable, podríamos decir clic derecho. Podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos directamente Image Vector y el Image Asset. Podríamos crear algunos logos ahí de manera directa, como también podemos, un segundín, por favor. Un segundín.
Ya. Listo, listo, listo. Por ejemplo, podríamos abrir esta parte que dice drawable, dos formas, ¿no? Una, podríamos abrirla la carpeta. Aquí dice abrir en la terminal. Show in Explorer. A ver. Ahí está, ¿no? O sea, en otras palabras, abre el explorador de carpetas justamente en esa carpeta, nada más. Aquí está, drawable, como un recurso. Aquí hay B24, solo la carpeta drawable, hay midmat, todos estos son midmat de distintas resoluciones y él automáticamente abrirá, no lo definimos nosotros, sino que él va creando distintas versiones de la imagen. Podríamos tener entonces alguna imagen de fondo que quisiéramos poner, a ver. Cuidado, van a ver mi foto, ¿no? Chan. Podría sacar uno del buscador, ¿no? Saquemos uno del Google, ¿no? Saquemos Sí. uno del Google, un adornito. Fondo. Ok. Esta aquí. Guardar imagen. Lo vamos a guardar en la unidad de proyecto Android 2021. Bueno, aquí me voy a crear una nueva carpetita que diga imagen. Y en realidad ya. Esa, después podríamos poner un logo también, ¿no? Ya buscar la imagen con fondo transparente, esas cositas ya es con más tiempo, ¿no? Listo, ya. Entonces, si nosotros abrimos esto y lo hemos abierto en esta carpetita, me voy a ir por aquí. Imágenes. Estas dos imágenes tal cual están, me las voy a copiar y lo pego en la carpeta que lo abrí con el explorador, que es este, ¿no? Lo voy a copiar aquí donde dice drawable. Ahí, pique. Ya está. Simplemente lo pegamos ahí. Cerramos esto. Volvemos aquí. Y está ahí ya, ¿no? Ahora le vamos a dar un refresh. A ver. ¿Qué pasó aquí? El nombre de los... Le podemos hacer un refactor. Loguito Huawei. Ya. Refactor. Ya. Este está con acento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Refactor name. Fondo, ¿no? Ya. Muy
Muy bien. Entonces, ahora aquí, ¿dónde está la imagen? Podemos darle un fondo. Y aquí le vamos a decir logo Huawei. Bueno, aquí era el fondo, ¿no? Aquí era fondo. Y este le vamos a poner logo Huawei. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Y entonces queda así. ¿Estamos bien? Hola, hola. Sí, estamos bien. En realidad esa forma es como agarrar y copiar imágenes nada más, ¿no? Directamente en la carpeta y luego aquí se van a actualizar. Démosle a ver vista código, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Todo bien? Si queremos ya trabajar un poquito con el botón, a ver dónde está el botón. Aquí dice Center Horizontal Button. El layout width match parent. Por eso es que ocupa todo el ancho de su contenedor, que su contenedor en este caso es el frame layout. Y el haze es 60 dpi o dp, ¿no? Le podríamos poner en el haze, ¿qué le podríamos poner en el haze? Sería mejor un wrap content, ¿no? Si le ponemos un wrap content, entonces de acuerdo al contenido, al ancho del texto, eso se va a ajustar. Porque si nosotros ya le ponemos un ancho y de repente mi pantalla es muy pequeñita, entonces esto ya va a ocupar o sea, si la pantalla es pequeñita, el texto también es relativo, porque en una pantalla pequeñita el tamaño del texto también se muestra en función de la pantalla, ¿no? Entonces, colocar un wrap content es mucho más práctico como sugerencia de la teoría que acabamos de leer. Bien, volvemos entonces a nuestro tutorial de acá, donde estábamos. Aquí, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de linear layout. Ah, bueno, el linear layout ya lo hemos visto, ¿no? Hola, hola. Sí, ingeniero. Ya, pero un poquito, a ver, es un view group que distribuye sus hijos en una sola dimensión establecida, es decir, todos organizados en una sola columna, o bien vertical o en una sola fila horizontal. La orientación puede elegirla a través del atributo orientation, ¿no?